Bueno, mis hermanos, gracias a Dios doy en esta mañana por el privilegio que Dios nos concede una vez más compartir con ustedes el mensaje de su palabra. ¿Sabe? Mientras iba caminando el otro día a subir una predicación, le dije al Señor en mi corazón, le dije: Señor, me gustaría que tú me dieras el próximo mensaje. Y se lo comenté a mi esposa, le dije: me gustaría que el Señor me dijera cuál es el próximo mensaje que yo voy a predicar. Y estaba durmiendo y era las 5:30 de la mañana y el Señor me despertó. Y el Señor trajo un mensaje a esa hora, a las 5 de la mañana. Y trajo una experiencia, Dios mediante, que pude vivir años atrás con uno de mis hijos cuando era pequeño. Y me acuerdo que esa experiencia afirmó mi fe en el Señor. Entonces en esta oportunidad yo quisiera compartir esa experiencia, pero bíblicamente. Porque ese Jesús, ese Señor, que es nuestro Señor, porque muchos lo tienen por tardanza, porque muchos, y yo conozco a varios que ya no creen en los milagros de Jesús. Pero dice su palabra que Dios es el mismo de ayer, el de hoy y el de mañana. Quisiera compartir con ustedes, vamos a abrir la Biblia y vamos a ir al libro de San Marcos y vamos a buscar en el capítulo número 9 y vamos a leer, Dios mediante, del versículo 14 en adelante. Dios los bendiga, Dios nos dé de su gracia. Tiene por título: Jesús sana a un muchacho endemoniado. ¿Por qué digo que Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos? Voy a tratar de ser lo más breve posible, mis hermanos. Porque así como Jesús sanó a un muchacho endemoniado, Jesús también sanó a uno de mis hijos, en el cual había entrado un demonio. Por eso yo creo que esta palabra es fiel y verdadera, mis hermanos. Pero como dije, Dios permitió eso, mis hermanos, para que yo aumentara mi fe, para que yo creyera en esto que es la Biblia, la santa palabra del Señor. Vamos a ir a la Escritura y vamos a empezar leyendo en el versículo 14. Esta es la historia de un varón que tenía un hijo que estaba endemoniado. Es muy conocida por el pueblo cristiano, pero muchas veces incomprendida, mis hermanos. Pero aquí vamos a ver la aflicción de un padre, el amor de un padre por un hijo, y lo que está dispuesto a hacer un padre por un hijo. Y dice en el versículo 14, empezamos diciendo: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud, ese es el Señor Jesús, alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos. Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corrieron a él y le saludaron. Unos pasajes más adelante, el Señor había estado en el monte en el cual se había transfigurado el Señor. Y había llevado a Pedro y a Juan y había estado en el monte con Elías y Moisés. Entonces me llama la atención y me sorprende y dice: y enseguida toda la gente viéndole se asombró. Lo primero que llama la atención, ¿por qué las personas se asombran, mis hermanos? Dice la Biblia que cuando Moisés estaba en el monte Sinaí con Jehová, con Dios,
Y este descendía del monte, dice que por haber pasado tanto tiempo en la presencia del Señor, dice que el rostro de Moisés resplandecía de tal manera que cuando los israelitas, los judíos lo veían a Dios y temían. Era tanta la unción que no le podían mirar a los ojos. Así que Moisés tuvo que ponerse un velo, mis hermanos. Dios nos ayude, Dios nos dé su gracia, Dios nos bendiga. Muchas veces me he sorprendido, mis hermanos, y Dios me ha sorprendido, porque Dios no es Dios de apariencia, mis hermanos. Al ver hermanos y hermanas que llevan una unción tan grande de parte del Señor. Bendito y alabado sea su nombre. Y se sorprendió la multitud. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corrieron a él y le saludaron. Y él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Fue la pregunta que el maestro le hizo a sus discípulos. ¿Qué disputáis? ¿Qué discutís con ellos? ¿Saben, mis hermanos? Dios nos ayude. Por eso dije, quiero avanzar lo más que el Señor me permita. Que es importante la lectura, mis hermanos, y entender que muchas veces vamos a ser testigos, lamentablemente, como algunos hermanos nuevitos en el Señor, muchas veces se ponen a discutir con personas que no tienen a Dios en su corazón. Y las cosas del Señor se tienen que discernir espiritualmente, mis hermanos. Muchas veces, hermanos jóvenes, se vuelven a discutir con los mormones, con los testigos de Jehová, y entran en pleito y en discusión, mis hermanos. ¿Sabe que a veces no quiero ser fuerte con ellos, pero la Escritura dice que, así dice la palabra, dice que no debemos dar las perlas, dice el Señor, a los cerdos. Es fuerte la palabra del Señor, Dios nos ayude. Porque estos toman esto que es de Dios, dice que las pisotean, mis hermanos. Por eso Jesús le dice ahora a sus discípulos, ¿qué disputáis con ellos? Si ustedes no tienen nada que hacer ahí, no tienen nada que discutir con ellos. ¿Y de quién estamos hablando? De los escribas y de los fariseos, mis hermanos. Escribas y fariseos. Dios nos ayude, Dios tenga misericordia. Y respondiendo uno de la multitud, le dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Por eso dije que es importante, muchas veces, mis hermanos, es penoso esto, pero muchas veces llegan almas nuevitas al Evangelio, mis hermanos. Yo he sido testigo de esto. Y al pasar 3, 4 meses, ya tú lo ves predicando, ya tú lo ves tomando un cargo dentro de la iglesia, mis hermanos. Y eso es un tremendo error, mis hermanos. Muchas veces por falta de conocimiento de los líderes de la iglesia, mis hermanos. Porque Pablo dice que un neófito, uno nuevo, no puede tomar cargo, no puede predicar. Jesús pasó 3 años y medio con sus discípulos. Y después de 3 años el Señor muchas veces dijo, y tanto tiempo que estoy con vosotros, decía el Señor, y no podéis entender. Y no pudieron entender, hermano, hasta que el Señor se fue. Y la Escritura dice que después de haber pasado 3 años y medio, el Señor le dijo, esperad la venida, la promesa, la venida del Espíritu Santo. Y ahora cuando viene el Espíritu Santo le reveló a ellos. Y ahora ellos entendieron lo que el Maestro les quería decir. Pero ¿y cuánto tiempo pasó, mis hermanos? Prácticamente 4 años. Y después de 4 años, ahora los apóstoles empezaban a predicar el Evangelio. Pero llenos del Espíritu, que quiere decir llenos del conocimiento del Señor. Dios nos ayude, Dios nos dé su gracia. Por eso que es importante, mis hermanos. A veces es penoso, mis hermanos. ¿Sabe por qué? Porque predicar es una gran responsabilidad. El predicador va a tener luchas, pruebas, dificultades para poder llegar al púlpito santo y entregar el mensaje. Y tiene que estar limpio, mis hermanos. Entonces Satanás siempre va a procurar que el predicador tenga algo en su corazón. ¿Para qué? Para que la palabra no pueda fluir. Para que la vida de Dios no pueda salir de aquí para allá. Porque el que da vida es Dios, no es el hombre. Dios nos ayude. Por eso que Jesús dice, pero note que dice, Maestro, traje a ti mi hijo. Pero en ese punto,
el padre de este joven, que ya era un joven, no lo había traído Jesús, lo había traído a sus discípulos. Mire qué importante es esto. Entonces, cuando un padre trae, en este caso traía a este joven que estaba endemoniado, mire, él le dijo, te lo traje a ti, pero no se lo trajo al Señor. Se lo trajo a los discípulos. Por eso, hermano, que es importante entender la gran responsabilidad que tenemos como hijos e hijas del Señor. Por eso yo hacía una predicación, un tema que toqué, que habla de seguir a Jesús a tontas y a locas, mis hermanos. Dios nos ayude, Dios tenga misericordia. Ojalá en medio de estos tiempos las personas puedan tomar el Evangelio de forma responsable, mis hermanos. Y de forma prudente y sabia. El Señor dijo ser sabio, ser prudente, dice, como la serpiente, y sencillos como la paloma. Dios nos bendiga. 18 dice, el cual donde quiera que le toma le sacude y ella espumalajo y cruje los dientes y se va secando, mis hermanos. Mire lo que dice el Padre. Dios nos ayude y Dios tenga de nosotros misericordia. Dice, el cual donde quiera le toma. O sea, este espíritu inmundo venía y le tomaba en cualquier parte. Y dice que lo sacudía, hermano, lo sacudía, tenía convulsiones y echaba espumarajo, es decir, juntaba los dientes y echaba. Mire, eso es odio, eso es rabia, hermano, eso es ansiedad, contención. Dios los bendiga. ¿Cuántas veces usted ha ido a un mall, a un supermercado y ha visto un pequeño, lamentablemente, en esta situación, hermano? Pero ¿qué te está diciendo ahí la palabra? Rebeldía, una rebeldía tremenda. He visto en los moles niños pequeños de 3, 4 años con una rebeldía, hermano, pero gritando, hermano. Pero yo entiendo que ellos no son conocedores de la palabra, mis hermanos. Ellos no son hijos del Señor. Pero aquí Dios está hablando a su pueblo, a aquellos que lo conocen, mis hermanos. Que es importante, mis hermanos, que Dios, como padre, mis hermanos, como esposa, seamos sabios, mis hermanos. Y estemos prestos a oír la voz del Señor. Dios nos ayude, Dios nos dé su gracia. Dice, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron, mis hermanos. No pudieron echar fuera el demonio. Qué angustia más grande de este padre, mis hermanos, al ver que su hijo se estaba secando, hermano, estaba muriendo. ¿Sabe? Hace tiempo quería compartir esto con ustedes, porque generalmente la conducta de un endemoniado siempre es la misma, mis hermanos. Miren, San Marcos, en el capítulo 5 y en el versículo 5, hablando de otro endemoniado, pero siempre la naturaleza del demonio es la misma, mis hermanos. ¿Y cuál es la naturaleza del demonio? ¿O cuál es la naturaleza cuando ha entrado un demonio en el cuerpo de una persona? Siempre va a ser destruirlo o destruirla, mis hermanos. Eso es lo que hace Satanás. Destruye. ¿Por qué destruye? Porque el hombre y la mujer es la creación del Señor. Es la creación de Dios, mis hermanos. Por eso el mundo está destruido. Por eso los jóvenes están destruidos. Las señoritas están siendo destruidas, mis hermanos. Muchas veces no porque no se le predique la palabra, porque muchas veces se rebelan contra Dios y no abren su corazón. Pero sí están dispuestos a abrirles corazones al diablo. A través de la música, a través de las películas, a través de muchas cosas, mis hermanos. Y ya viene Satanás y se introduce en los corazones, mis hermanos. Y esto es terrible, hermano. Y dice que en San Marcos, capítulo 5, versículo 5, dice, el versículo 5 dice, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Dios nos bendiga. ¿Sabe que, hermano? Esta conducta uno siempre la ve en los jóvenes y las señoritas. He visto jóvenes con su rostro, hermano, hecho pedazos, hermano.
perforar sus narices, perforar su boca, perforar sus orejas. Muchas veces por internet he visto, se transformó en una moda, pero cómo destruye el ser humano su cuerpo, pero no es el ser humano, es el diablo en el ser humano. Y cómo se han llenado de piercing, hermano, en la cara completa. O es terrible ver hombres cómo se han tatuado su cuerpo completo, desde la cabeza hasta los pies, mis hermanos. Ahora, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué sucede esto? ¿Y por qué no vamos a este ejemplo? Porque este partió siendo un niño, el demonio se metió en un niño. Mire, hermano, quería compartir esto. El demonio, cuando entra en el cuerpo de una persona, no puede salir. Y la única manera de que salga un demonio es que el cuerpo que habita muera, mis hermanos. Por eso que en los tiempos de Jesús, cuando el Señor sanaba a los fariseos y los escribas de esa época y a la gente, hermano, les sorprendía cómo era posible esto, hermano. Dios nos ayude y tenga misericordia. Por eso muchas veces contendían con Jesús y lo ofendían al Señor y le decían a él: tú tienes este poder, porque ellos hablaban, pensaban y decían en sus corazones que él no era el Mesías. Ellos no creían en Cristo, ellos no creían en el Mesías. Ellos lo que veían desde su punto de vista era un brujo, un agorero. Pero Cristo no es brujo, no es agorero. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, mis hermanos. Y dice la Escritura que todo principado está bajo sus pies. Bendito y alabado es el Señor para siempre. Pero mis hermanos, cuando está el demonio en el cuerpo de un ser humano, como dije anteriormente, la única manera que salga es que ese cuerpo muera. Pero eso fue hasta que Jesús viniera a la tierra, mis hermanos. Bendito y alabado sea el Señor. Porque ahora, por misericordia, cualquiera que haya aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, Dios ha delegado una autoridad, mis hermanos. Y a través de esa autoridad y a través del nombre de Jesús, los demonios huyen, mis hermanos. Bendito y alabado sea su nombre para siempre, mis hermanos. Pero como dije, cuando está el demonio en el cuerpo de un joven, de una señorita, ¿por qué el demonio procura destruir ese cuerpo? Porque cuando el demonio está encerrado en el cuerpo, lo que ve una mano, ve una pierna, ve una cabeza, ve un corazón. ¿Y qué ve el demonio? Ve la creación. Él se encuentra ahora encerrado. Este cuerpo, mis hermanos, el cuerpo, dice la Escritura que el hombre y la mujer fueron hechos a semejanza de Dios, en apariencia, mis hermanos. Y el tesoro más preciado que Dios tiene en su tierra es su creación, el hombre y la mujer, mis hermanos. Por eso que Satanás procura destruir la humanidad, mis hermanos, y usa muchas estrategias, mis hermanos. Pero siempre el fin es el mismo: destruir, matar. Porque Jesús le dijo a los escribas y fariseos, le dijo: vuestro padre, le dijo, es el diablo, porque vosotros me queréis matar. Y vuestro padre es homicida, le dijo, y él desde el principio, le dijo, de allá del huerto del Edén. Dios nos bendiga. Hermanos, sin fe es imposible ver a Dios. Yo conozco muchas personas que en medio de estos tiempos ya no creen en los milagros. Pero el que Dios le enseña, que dice que es imposible sin fe ver a Dios. Cuando habla de ver a Dios se refiere a ver el reino del Señor, a ver los milagros del Señor. Y milagro en todo sentido. Cuando hay necesidad económica, Dios suple. Cuando hay una enfermedad, ahí está el Señor. Pero para poder ver a Dios en tu vida, tienes que creer. Bendito y alabado sea su nombre para siempre. Por eso dije al principio, cuando tuve esta experiencia con mi hijo, esto fue para mí un aumentar, un crecer en la fe, mis hermanos. ¿Pero en qué fe? En la palabra del Señor.
Dios los bendiga. Dice, y en el 19 dice, y respondió él, les dijo, oh generación incrédula. Y aquí el Señor vuelve a decir, oh generación incrédula. Y una generación son 40 años, mis hermanos. Esta generación era incrédula, mis hermanos. Y hoy en día parece que esto no fuera así, pero esta es la realidad. Hermanos, cuánta gente, cuántos varones, siervas que dicen creer en el Señor, pero no creen en los milagros. Pero Dios hace milagros. ¿No te he dicho, dice el Señor, que si creyeres verás la gloria del Señor? Pero hay que creer, mis hermanos. Dios nos ayude. Pero Dios no hace milagros, dice la Escritura, cuando hay incredulidad en un pueblo, en una iglesia, en una congregación, y no creen en los milagros, mis hermanos, Dios no hace milagros. Porque muchas veces Jesús quiso hacer milagros, la Escritura lo enseña, pero dice que Él más no lo hizo porque no creían en Él, mis hermanos. Se privan de la gloria del Señor, mis hermanos. Dios nos ayude, Dios tenga misericordia a hacer que nosotros seamos un pueblo que creamos en Él y en su palabra escrita, mis hermanos. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? ¿Hasta cuándo decía el Señor aquí tengo que tolerarlos, que ustedes no me crean? Y yo les hablo una vez, y yo les hablo dos veces, y yo les hablo y levanto profeta, levanto ungido, y ustedes no creen, pueblo, y ustedes no reciben. Y ahí está el Señor, y ahí está el Señor. Pero Dios nos ama, mis hermanos. Y Dios nos quiere que nosotros nos perdamos. Dios está preocupado de nuestros hijos, mis hermanos. Y dice, traédmelo, dijo Jesús. Y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo, dice, en tierra se revolcaba echando espumarajo. Dios nos ayude. Dios tenga misericordia. Qué sufrimiento para este padre. Qué dolor ver un hijo. Más encima el papá sabía lo que tenía. Imagínense, el papá sabía que tenía un demonio. Porque él no fue a Jesús y dijo, ¿sabe, Señor, sabe, maestro, tengo un hijo enfermo de que es pequeño? Él le dijo, tengo un hijo que tiene un demonio. Y él explica más encima. Imagínense, él sabía y no podía hacer nada. Pero mira la aflicción de este padre. Bendito y alabado sea el Rey de la Gloria. Jesús le preguntó al Padre, Jesús le preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño, mis hermanos. ¿Sabe que el Señor en estos últimos tiempos se han desatado plagas, enfermedades? Dios está desatando muchas cosas, mis hermanos. Pero Dios trae y traerá promesas sobre los fieles, hermanos, de la iglesia. Y sobre los hijos y las hijas de los fieles, mis hermanos. Y dice que la plaga no va a tocar nuestras moradas, mis hermanos. No las va a tocar. Porque Dios está con su pueblo, con aquellos que en este tiempo, que es el tiempo final, creen en Él. Han guardado la fe. Y esas plagas no nos van a tocar, mis hermanos. Pero el mundo, hermano, está lleno de plagas, está lleno de enfermedad a causa de su rebeldía, hermano. Pero ya ellos, este mensaje es para nosotros. Este es una voz de advertencia. El Señor me decía, háblale, Juan, háblale. Predícales, cuéntales. Y muchas veces le echaban el fuego y en el agua para matarlos. Y aquí me voy a detener yo y les voy a contar parte del testimonio, cómo Dios echó un demonio fuera de mi hijo. Hermanos amados, bendito y alabado sea su nombre para siempre. Hubo un tiempo donde el Señor permitió por misericordia
Me dio un tiempo el Señor. Y en aquel tiempo me permitió el Señor estudiar su palabra, su mensaje. Y tenía un trabajo que me lo permitía hacer. Yo me acuerdo que salía de trabajar, en aquellos años trabajaba en un taxi y tenía que hacer una cierta cantidad de plata, una cuota. Y me iba tan bien, mis hermanos. Y con humildad lo digo, siempre me ha gustado estudiar y escudriñar las escrituras. Porque hay algo tan hermoso aquí. Y me acuerdo que en esa oportunidad hacía la plata, salía 6 de la tarde, ya a las 8 o 9 ya tenía la plata y me iba para la casa. Y llegaba a la casa, preparaba un café, preparaba un té y me ponía a estudiar las escrituras, mis hermanos. Un tiempo especial, un tiempo hermoso. Y me acuerdo que me ponía a estudiar y a veces me iba toda la noche estudiando. Y así fueron pasando los días, pasando los meses, hermano, y estaba en ese sentir, mis hermanos, que era tan maravilloso. Yo me acuerdo que viví experiencias tan hermosas. Me acuerdo que eran un día como a las 4 de la mañana, mientras yo leía la escritura, y estaba en mi cocina y desciende el Señor ahí, a través de su espíritu, vi un gran resplandor, mis hermanos. Por eso la escritura dice, ora en lo oculto, donde nadie te ve, dice. Porque Él te va a mostrar cosas que están ocultas, que nadie conoce. Sabe que, como si fuera hoy, mis hermanos, muchas veces leía la escritura y no podía seguir leyendo los evangelios, hermanos, porque leía y mis lágrimas caían y caían. Y no podía leer la escritura porque mojaba las hojas de la Biblia. Un tiempo tan maravilloso, mis hermanos, porque Dios es conmigo por misericordia. Y estaba tan gozoso, mis hermanos. Pero también entiendo, mis hermanos, que el Señor también nos prueba a nosotros, mis hermanos. Tenemos que ser probados, como dicen los ancianos, como el oro en el crisol. Porque nuestro sentir en el Señor no puede ser solamente de labios, mis hermanos. Tiene que haber un fundamento, tiene que haber una raíz que nos permita la solidez en el Señor para poder avanzar. Y yo me acuerdo que estaba ya varios meses en esto y de la noche a la mañana se enfermó mi hijo, mis hermanos. Y yo tuve testimonio, y él tenía alrededor de 2 años, yo tuve testimonio que él, viendo unos dibujos animados, unos monos en la televisión, se le había introducido un demonio, mis hermanos, y se enfermó. Y ahora, ¿qué le produjo esa enfermedad? Él dejó de comer, dejó de alimentarse, mis hermanos. Lo tomamos, lo llevamos al hospital, lo vieron los médicos, lo examinaron, no le encontraron nada, hermano. Pero no comía. Y pasaron los días, empezaron a pasar los días y él se fue debilitando. Se fue debilitando. Yo me acuerdo que en esta oportunidad me visitó una tía y una abuelita. Yo los atendí a ellos y viene mi hijo corriendo a saludarlo, que era pequeñito. Y llegó donde ella y sabe que vomitó lo poco y nada que tenía en su estómago. Ellos tuvieron que irse. Y ahora entró una angustia y una aflicción en mi corazón, porque yo leí aquí en la Biblia que decía que Jesús echaba afuera a los demonios. Y yo veía en el libro de Hechos cómo los apóstoles echaban fuera a los demonios. Y cómo la sombra de los apóstoles sanaba a los enfermos. Y ahora yo entré en contradicción, porque yo decía, ¿cómo mi hijo puede estar enfermo? ¿Cómo mi hijo le puede haber entrado un demonio? Y yo oraba al Señor, mire, yo oraba al Señor que el Señor lo sanara, y nada. Y yo oraba al Señor que el Señor lo sanara, nada, hermano. Nada, no pasaba nada. Y yo entendí que mi hijo iba a morir. Y sabe que un día entré en la oración, entré en el ayuno, porque cuando suceden estas cosas, tú como padre te afliges, te angustias. Porque ¿qué padre no ama a su hijo? Jesús dijo, vosotros, dijo, siendo malos, si un hijo te pide pan, tú no le vas a dar una piedra. Le estaba hablando de una generación mala, perversa. Pero si un hijo te pide pan, ustedes siendo malos, no les van a dar una piedra. ¿Cuánto más te conmueves tú, que eres hijo e hija de Dios, cuando un hijo o una hija está enferma? Y ya los médicos habían dado su diagnóstico, pero yo sabía lo que tenía. Y lloraba. Estaba afligido, hermano, y ayunaba y no nada. Y sabe que me senté, como siempre,
Me acuerdo que salí a trabajar, hice lo que tenía que hacer, andaba angustiado, andaba afligido, llegué a la casa y empecé a leer ahora la escritura como lo había hecho, a pesar de que mi hijo estaba enfermo, empecé a hacer lo que hacía siempre, mis hermanos. Y sabe, era las 4 de la mañana y yo le dije al Señor, le dije, Señor, han pasado meses y yo he leído tu palabra y dices que tú sanas y echas fuera a los demonios. Pero yo quiero creer ahora que yo no he perdido mi tiempo, Señor. Yo quiero creer que el tiempo que yo he dejado para escudriñar tus escrituras, no lo he perdido. No quiero creer que esto es un cuento, una fábula, una invención. Yo quiero creer en mi corazón que esto que yo leo y que he leído y que me he gozado, esto es real y verdadero. Yo quiero ver tu gloria, Señor. Y me acuerdo que ya no quise orar. Me levanté, ya no quise orar. Y dejé todo hasta ahí. Y yo le dije, mire, mis hermanos, yo quiero ver, le dije a Dios, si esto es real, si esto es verdadero, esto que yo he leído, esto que yo he escudriñado. Y quiero verlo, Señor. Y tomé la Biblia, mis hermanos, y me acuerdo que fui donde estaba este pequeño. Pero ahora entiendo, mis hermanos, que cuando Dios va a hacer un milagro, tiene que preparar tu vida. Dios obra, pero no obra de cualquier manera. Y tenemos que estar dispuestos, mis hermanos. Yo, sin darme cuenta, el Señor me había llevado al ayuno, a la oración, a la lectura de su palabra. Y a través de la lectura de la palabra, Dios había aumentado mi fe, mis hermanos. Pero mi fe tenía que ser puesta a prueba, mis hermanos. Muchas veces Dios va a poner nuestra fe a prueba, mis hermanos. Bendito y alabado sea su nombre. Mi fe está siendo puesta a prueba. Yo dije, Señor, si esto es tuyo. La escritura dice, cualquier cosa que pidieses al Padre, así le dije yo al Señor, Señor, tu palabra dice, y yo apunté conmigo, tu palabra dice, cualquier cosa que pidieses al Padre, en tu nombre, dice. Si yo creo en lo más profundo de mi corazón, será hecho. Aquí dice, en el versículo 22 dice, pero si puedes hacer algo, el Padre le dice a Jesús, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ten misericordia. Mise viene de dolor y cordia de corazón. Dolor de corazón, pero una palabra sencilla que podríamos usar, que este varón le dijo a Jesús, que Dios toque tu corazón. Ese padre le dijo a Jesús, que Dios toque tu corazón, porque estamos sufriendo, le dijo. Pero si puedes hacer algo, le dijo al maestro, Dios toque tu corazón y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo lo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad, ayuda a que yo no crea. ¿Sabe qué? Fui donde estaba mi pequeño y me arrodillé y lloré y le dije, Señor, yo nunca había ungido a una persona, nunca había expulsado un demonio de una persona, y era mi primera vez, mis hermanos, y ni siquiera sabía cómo hacerlo, mis hermanos. Pero ahí Dios me estaba enseñando, Dios me estaba instruyendo sin darme cuenta, mis hermanos, y me postré y levanto mis manos al cielo. Y yo veía como ese pequeño, hermanos, delante de Dios estoy, cómo se sacudía en la cama, mis hermanos. ¿Saben que el demonio lo estaba secando, mis hermanos? Y su cabeza se azotaba y se azotaba y se azotaba su cabeza, mis hermanos. Y yo lo veía y mi corazón por dentro se compungía. Pero en ese momento me entregué al Señor con cuerpo y alma, hermano. Y levanto mis manos al cielo y le dije, Señor, no soy perfecto, no soy el mejor, pero en tu nombre lo voy a hacer, Señor, dije yo, en tu nombre, Jesús, lo voy a hacer, porque tu palabra dice, cualquier cosa que pidieses al Padre en mi nombre, creyéndola, Dios la hace. Y levanto mis manos al cielo, hermano, y empiezo a orar al Padre, empiezo a orar. Hermano, quiero ser sincero, desciende la presencia del Señor, mis hermanos. Y siento ahora
como el Espíritu Santo, mis hermanos, empieza a entrar por mi cabeza, por mi ballera. Hermanos amados, lo voy a resumir de esta manera. Y siento como Dios tomó mi cuerpo. Y lo sentí de esta manera, mis hermanos, cuando uno, en el caso de los mecánicos, cuando el dueño de casa quiere hacer un trabajo y no se quiere ensuciar, muchas veces usan un buzo, que es un traje para no ensuciar su ropa. Y yo me acuerdo que Dios me tomó un overol, Dios me tomó de la misma manera y fui como un overol para Él. Vi como los pies del Maestro se introdujeron en mi cuerpo, mis hermanos. Vi como el Espíritu Santo tomó posesión de mi cuerpo, sentía como los pies del Maestro bajaban y bajaban, sentía como las manos del Maestro se introducían en mis brazos, mis hermanos. Hasta que corporalmente sentí, hermano, delante de la palabra, estoy aquí, sentí como el Señor tomó posesión de mi cuerpo. Y ya no fui yo, sino el Señor. Y ahí, mis hermanos, ahora empiezo a reprender, mis hermanos. Y me acuerdo que salían estas palabras de mis labios y decía, sal, sal, porque no tienes arte ni parte en este cuerpo. Y empiezo a reprender ahora, y el Señor me decía, sal, sal, que le dijera, porque tú no tienes parte con los hijos de Dios. Y empiezo a reprender y fue una lucha, hermano. Yo me acuerdo que sudaba, transpiraba, mis hermanos. Y quiero ser sincero, fue tanta la unción de Dios, hermano, que salieron palabras de mis labios, pero no era yo, el Señor, mis hermanos. Y batallando ahí, batallando y batallando, hermano, porque era un espíritu muy grande, hermano. Ahora, Dios con su poder expulsa al demonio y sale el demonio del cuerpo de mi hijo. ¿Sabe que era tan grande lo que tenía? Que sabe que tomó la cama y la pared de la casa y la empezó a golpear, a azotar, 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 hasta que se fue, mi hijo. Y ya mi hijo llevaba más de una semana, no me acuerdo, 2 semanas que no comía, y todo lo que comía lo vomitaba y lo devolvía. Y después de que el espíritu inmundo, Satanás, se fue, el espíritu demoníaco se fue, siento que mi hijo hace así. Descansó. Descansó. Hermanos amados, yo sé que por desconocimiento muchas veces muchos toman el evangelio, hermanos cristianos, lo toman como juguete, mis hermanos. Pero un cristiano, Dios mediante, una cristiana, Dios mediante, tiene que estar preocupado qué están viendo sus hijos, mis hermanos. Qué mono, qué película. Si le compra a usted una película, hermano, revísela usted primero, siéntese, obsérvela primero y vea. Y si el Señor le da testimonio que hay algo ahí que puede perjudicar a los niños, bote esa mugre, sáquela. Hoy en día está fuerte el tema de los celulares, voy a hablar sobre eso en otra oportunidad, pero hay que tener cuidado, hermano, con lo que los niños ven a través de la televisión, mis hermanos. Dios nos ayude, Dios tenga misericordia al Señor. Santo es su nombre para siempre. Mire, mis hermanos, Dios nos bendiga. Entonces dice, el espíritu clamando y sacudiendo, versículo 26, con violencia salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Bendito y alabado sea su nombre. Así quedó mi hijo en aquella noche. Pero el 27 dice, pero Jesús tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. ¿Sabe que en aquella oportunidad, me acuerdo que llegó la mañana de ese día, yo quedé muy cansado y muy agotado por la lucha, hermano, los cristianos que entienden lo que estoy hablando, cuando el Señor toma posesión de tu cuerpo, se agota tu cuerpo, mucho, porque el poder de Dios es grande, hermano, y este cuerpo, este vaso de polvo, de tierra, hermano, no puede contener la gloria de Jehová, hermano. Por eso que tenemos que tener un cuerpo, cuando Cristo venga, nuestro cuerpo dice que va a ser glorificado, un cuerpo perfecto que soporte la unción del Señor. Yo quedé muy agotado y me fui a acostar. Me acuerdo que en la mañana
Se levantó mi esposa y le dije, Dios anoche lo sanó, a nuestro hijo, está sano. Hazle comida, le dije yo, porque Dios lo sanó. Hazle media papita de leche, le dije, y dale. Y así lo hizo, le dio medio biberón. Y Dios estaba tratando con ella también. Pero sabe que le dio, obedeció, le dio medio biberón y el niñito se tomó toda su leche. Bendito y alabado sea su nombre para siempre. Y desde ese día Dios lo sanó, para su gloria. Pero yo tuve una experiencia maravillosa, mis hermanos. Por eso, amados en el Señor, en algunas predicaciones he dicho, mis hermanos, nosotros no andamos hablando lo que estudiamos en los libros, ni lo que nos han venido a contar. Nosotros hablamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Por eso creemos, hermanos, porque vemos al Señor, vemos a Jesús. Yo entiendo ahora por qué el apóstol Pablo fue enseñado por el mismo Jesucristo. Y alguien me podría decir, pero Jesús había muerto, sí. Pero el Espíritu Santo, hermano, el Espíritu Santo, Él, que es el mismo Señor Jesús, porque Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno solo, hermano. Dios es uno solo. Fue enseñado por el Espíritu, por el mismo Señor, instruido en el Señor. Por eso Dios nos enseña y nosotros somos los discípulos del Maestro. Y somos enseñados por Él en su palabra. Por eso sé, hermano, que esto que yo hablo y predico es verdad. Lo que está escrito aquí es real, mis hermanos. Santo es su nombre para siempre. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Dios tenga de nosotros misericordia. Muchas veces, aquí en este pasaje, Jesús hizo una pregunta y le preguntó al Padre, dice, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? ¿Por qué el Señor le preguntó al Papá? Muchas veces vamos a encontrar preguntas que el Señor Jesús hace. Pero no es que el Señor esté preguntando qué está pasando, Dios lo sabe todo. Esa pregunta es para que nosotros entendamos, mis hermanos, el por qué suceden las cosas. Y el Padre le dice de niño. Imagínense, de niño. Hoy en día, en estos tiempos, Satanás ya su interés no es atacar a los jóvenes de la iglesia, porque muchos lamentablemente están perdidos. Esa es la realidad, mis hermanos. Ya los tiene, pero a los que no tiene y a los que Él ha puesto su mirada es ahora a los niños, mis hermanos. Por eso Dios siempre está hablando a su pueblo, y que el pueblo clame para cuando Él venga y traiga plaga, traiga juicio sobre esta tierra, los hijos del Señor, principalmente los niños, no sean afectados, mis hermanos. Porque Dios está haciendo juicio ahora en estos tiempos, mis hermanos, por la rebeldía del pueblo. Y Dios dice que empieza el juicio primero por la casa, mis hermanos. Dios nos ayude, Dios tenga misericordia de su pueblo. Santo es su nombre para siempre. Mire, dice, y cuando Él entró en la casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? ¿Por qué mucha gente no entiende el Evangelio, mis hermanos? Porque no se puede discernir humanamente, mis hermanos. Esto es espiritual. Dios tiene que traer un nuevo nacimiento, hermano. Cuando una persona puede tener mucho conocimiento de la Escritura, hermano, pero si el Espíritu Santo no habita en él, no ha nacido, hermano, para Dios. No hay un nuevo nacimiento. Jesús le dijo a Nicodemo, cuando Nicodemo era un sacerdote, hermano, era un sacerdote, un varón instruido en la Escritura de niño. Así como el apóstol Pablo, a los dos les pasó lo mismo. Pero Nicodemo le dijo, Señor, ¿qué debo heredar? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para poder entrar al reino de los cielos? Y Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y él en su sabiduría humana le dice, pero ¿cómo es posible que yo siendo anciano, viejo, ya te me cayeron hasta la muerte, al juicio, pueda entrar por segunda vez al vientre de mi madre? Y Jesús le dijo, Nicodemo. Tú eres maestro, le dijo, tú eres profesor, tú eres teólogo. Te das cátedra, le dijo. Maestro, le dijo, perdón. Jesús le dijo, Nicodemo, le dijo, tú eres maestro, le dijo. Y no entiendes esto, le dijo. Entonces, ¿qué le enseñas tú a tus discípulos? Le dijo el Señor. Mire que, por eso, hermano, qué importante que cuando, hermano, los líderes
de hoy y los de mañana, que es importante que sean instruidos, porque cuando se equivocan los líderes, hermanos, se equivocan todos los que vienen para atrás, mis hermanos. Por eso hoy en estos tiempos nos encontramos con gente, hermanos, que no hay caso, hermanos, que usted los puede hacer entender. Crecieron chuecos espiritualmente, hermanos, y no hay forma de sacarlos de, a menos que Dios haga algo, ¿me entiendes? Por eso Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo, porque si yo te hablo las cosas de la tierra, no las vas a entender, le dijo. Y si no entiendes las cosas de la tierra, ¿cómo te voy a hablar las cosas espirituales? Le dijo, es imposible que tú las puedas entender, Nicodemo, le dijo. Imagínense un hombre de tantos años, erudito, hermano, que se podía parar tal vez en una universidad y dar una cátedra que todos quedaran boca abierta. ¿Pero qué le dijo Jesús? Esto se discierne espiritualmente. Cuando Jesús entró en la casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Refiriéndose al demonio que tenía desde niño, pero ya este era un joven, echar fuera el demonio del joven. Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Hermano, quiero compartirle esto. Muchas veces me he encontrado con hermanos que oran y ayunan para echar fuera los demonios, mis hermanos. Pero esta es una equivocación, mis hermanos. Cuando el maestro está hablando aquí y le dice, y él le dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno, lo que le habla aquí el Señor, que la oración y el ayuno, hermano, es para el aumento de fe, mis hermanos. Porque sin fe es imposible ver a Dios. El ayuno y la oración no es para echar fuera al demonio, no. El ayuno y la oración es para que Dios traiga la fe a nuestras vidas. Existe en nuestro corazón el creer a Dios, que Dios puede hacer y obrar milagros, mis hermanos. Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Que es importante, hermano, que a través de la fe, por eso dice que la fe viene, ¿dónde viene la fe? Dice que la fe viene por oír, ¿pero qué? La palabra del Señor. Por eso Jesús dice, y el Señor habla y dice, porque cuando Él venga, Él se hace una pregunta y dice, ¿hallaré yo fe en la tierra? ¿Hallaré gente? ¿Hallaré pueblo? ¿Iglesia? ¿Ministerios? ¿Denominaciones que creerán realmente en mí? Hoy en día usted está viendo a través de las redes sociales, la gente cree en cualquier cosa, menos lo que dice su palabra, hermano. Y lo triste, ¿sabe qué? Iglesias llenas, hermano, congregaciones grandes de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 almas se van a perder. Hermano, en Latinoamérica, mis hermanos, se van a perder millones de seres humanos. Porque se han levantado muchos, como este Nicodemo, que tienen mucho conocimiento, pero el Espíritu de Dios no está con ellos. Porque no le dan la gloria al Señor, sino que roban su gloria, hermano. Y nosotros somos parte de la gloria. ¿Cómo yo le voy a robar la gloria a mi Padre? Si lo que es de Él es mío, y lo que es mío es de Él, y uno solo somos. Si la Escritura dice que cuando Cristo venga se va a tomar a sí mismo, hermano. Cuando Cristo venga, el Señor, a raptar a su iglesia, dice la Escritura que se va a tomar a sí mismo. Lo que está diciendo ahí es que todos los que tengan, los que hayan creído, en los cuales las vasijas se halle el Espíritu Santo, Dios va a hacer contacto y los va a tomar y se los va a mandar. Y vamos a volar a la presencia del Maestro. A la presencia de este Dios vivo, grande y poderoso, mis hermanos. Santo es su nombre para siempre. Hermanos amados, también un detalle muy importante. Muchas veces, refiriéndome al pueblo cristiano, muchas veces a los hijos les gustan los juguetes, mis hermanos. Y a veces les regalan juguetes. Y muchas veces hay matrimonios cristianos que tienen familias que no son convertidos, mis hermanos. Tíos, tías, abuelos. Muchas veces estos que no le ha resplandecido la luz de Cristo y no lo hacen con maldad porque ellos están en ignorancia. Esa es la realidad. Muchas veces le regalan juguetes a los niños, mis hermanos. Pero muchos de esos juguetes, mis hermanos, están cargados satánicamente, mis hermanos. ¿Por qué digo esto? Porque después de esa experiencia que tuve yo con mi hijo, ¿sabe qué? Hubo un despertar espiritual en mí. Y muchas veces
nos regalaron juguetes. Y muchas veces 3, 4 de la mañana yo en mi cama había algo que me molestaba, hermano. No podía dormir, no entendía qué. Y oraba al Señor. Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, Señor? Y el Señor me decía, ¿sabes qué? A tu hijo le regalaron un juguete. Pero ese no es un juguete, ese es un demonio. Es un demonio. Hay un demonio en ese juguete. Y muchas veces, hermanos amados, tuve que orar y tomar estos juguetes, pescarlos y botarlos, mis hermanos. Por eso que es importante todo lo que entre al hogar, mis hermanos, Dios les bendiga, puedan ustedes, los matrimonios jóvenes que están partiendo, pedirle luz a Dios. Porque Satanás tiene muchas estrategias, tiene muchas formas de poder llegar a los niños y causarles daño, mis hermanos. Pero lo grande es que nosotros tenemos la luz de Cristo, mis hermanos. Cristo, a través de su luz, nos alumbra a nosotros. Porque la Escritura dice que lámpara y lumbrera dice que es a nuestro caminar. Entonces Dios siempre nos va a estar alumbrando, mis hermanos. Miren, nosotros no podemos compararlo, hermano, y con esto quiero terminar, no podemos compararlo con lo que Satanás está haciendo en el mundo. ¿Saben que es terrible ver en Israel, en Irak, mis hermanos, en los países árabes, cómo niños tan pequeñitos siendo engañados? ¿Sabe que es terrible lo que les voy a contar? Pero siendo engañados, mis hermanos, ¿sabe que estos niños muchas veces los llenan de explosivos, mis hermanos? Y estos pequeños de 8 o 9 años, ¿sabe que lo usan como bombas explosivas, mis hermanos? Coche bomba, les dicen. Estos niños los llenan de explosivos, mis hermanos. Y los hacen entrar siempre donde hay grandes multitudes y allí se quitan la vida. Dios nos ayude, Dios nos bendiga, Dios tenga de nosotros misericordia. Satanás es implacable, el Satanás no tiene lástima. Él es un asesino y siempre lo ha sido. Y es terrible ver esto, mis hermanos. Por eso Dios nos trae una palabra, Dios nos trae un consejo en medio de estos tiempos, mis hermanos. Y el Señor nos habla. ¿Y por qué Dios habla a su pueblo? ¿Por qué Dios está preocupado de que su pueblo no caiga en esto, mis hermanos? Porque esto se ha perdido, mis hermanos. Por eso dije, cuando Cristo venga, ¿se hallará fe en la tierra? Ya nadie está creyendo en esto, mis hermanos. Pero los que creemos sabemos que Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y allá Dios hablando al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 18, en el versículo 19, dice así: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Porque nosotros estamos en el mundo, mis hermanos, pero no somos parte de este mundo. Así que no se deje influenciar, mis hermanos. Dios le ayude, Dios tenga misericordia a los matrimonios jóvenes. Tanto trabajo que hay que hacer en ellos, mis hermanos. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, mis hermanos. Estos países árabes que no han creído en el Mesías hacen pasar sus hijos por el fuego, mis hermanos. Dios nos ayude, Dios tenga misericordia. Ni quien practique adivinación, ni agoreo, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti, perfecto será delante de Jehová tu Dios. Ese es el punto. Dios nos pide que seamos perfectos. Dios nos llama a la perfección. Dios nos ayude. El Evangelio, mis hermanos, no es juguete. Muchos han tenido un poco la palabra del Señor. Muchos, mis hermanos, han tenido en poco el mensaje de nuestro Maestro. Y por eso son presas del diablo, mis hermanos. Pero como dice la Escritura, aquel que escucha este mensaje, dice que allá Dios dice que le compararé con un hombre prudente. ¿Y dónde dice la Escritura que el hombre prudente hizo su casa? En la roca.